Hola, buenas. Vamos a hablar hoy de las diferencias entre Unity y Unreal Engine. Son los dos motores más famosos de la industria ahora mismo, a día de hoy, en 2023, aunque existen otros motores como, Godot, unos cuantos que la gente también usa para hacer videojuegos, pero los más grandes actualmente, los más competitivos entre ellos, son Unreal y Unity. Y una duda que tiene todo el mundo siempre es ¿cuál de los dos elijo? Unreal Engine surgió en 1998, es muy anterior a Unity. Unity se publicó en 2005 en la conferencia de desarrollo, pero para Apple. Es decir, que Unity empezó principalmente para Apple. Una vez que ya se hizo popular y empezó a usarse también en Windows, y aparte de Mac, en Windows, pues arrastra una serie de cosas un poco raras. Pero bueno, el caso es que el primero que surgió fue Unreal Engine y lo hizo un señor que se llama Tim Sweeney, que es muy famoso, creo que sigue siendo, es el actual CEO y propietario de Epic Games, ¿no? Que es la empresa en la que se está desarrollando. Entonces Tim Sweeney hizo este motor para la versión primera, ¿no? Unreal Engine 1, para el juego llamado Unreal, que fue un juego de First Person Shooter o FPS, que es de disparos, y luego después también para el Unreal Tournament, que son dos juegos muy famosos de esa época, en el 98, 99, 2000. Como se ve, Unreal surgió principalmente como un motor de videojuegos que se podía usar, o sea, comercial, se podía pagar para usar, ¿no? Para usarse, pero estaba orientado principalmente a juegos de primera persona, de disparos. En cambio, Unity, en este sentido, surgió, como digo, en 2005 y lo llevaron 3 socios. Fue un motor que estaba ya dirigido específicamente a ser como de amplio uso, no era un motor para solamente juegos de primera persona, sino un motor que estaba orientado ya a cualquier tipo de juegos, ¿no? Y bueno, pues la primera versión en 2005 y desde entonces, pues bueno, ha habido un montón de versiones, pero bueno, esa es la diferencia, ¿no? Que uno era más diseñado para todo tipo de juegos y Unreal era solo para FPS, con lo cual eso también, como digo, arrastra un poquito de historia y, por ejemplo, en el diseño de la interfaz de Unreal, pues en mi opinión ha ido un poco arrastrando lo antiguo y ha quedado un poco viejo. Y últimamente sí que le han dado una buena limpieza de cara y parece que ha mejorado, pero desde siempre a mí Unreal me ha parecido un poco lioso, un poco caos, y en cambio Unity era bastante sencillo en cuanto que tenía 5 o 6 ventanas y ya. Pues sobre las versiones, Unreal Engine, si lo conocéis, ahora mismo tiene 5 versiones gordas, de la 1 a la 5, la 1, 2, 3, 4, 5, y cada una sale cada muchos años. La más actual es la 5, que salió en 2021, creo, en 2020 o en 2022, más o menos por esos años. Hace muy poquito. Y las versiones pequeñas son las que van mejorando, duran varios años. O sea, digamos que la versión 4 pues ha durado un montón de años y van sacando versiones pequeñas. O sea que solamente ha habido 5 versiones grandes de Unreal. En cambio, Unity ha tenido muchísimas versiones. Empezó con las versiones con números gordos, como ha hecho Unreal, como la 1, la 2, la 3, la 4, 5. Y en la 5 hicieron un cambio y fue por el 2017 que cambiaron a una numeración así por el número del año. Y en Unity sacan versiones nuevas casi cada año, ¿no? O cada año. Tienen 2017, 18, 19, 20, 20, hasta a día de hoy. Han optado por esa forma de sacar las versiones. Entonces, Unreal tiene pocas versiones, pero muchas mejoras pequeñas, y Unity todos los años saca una versión gorda nueva que, pues eso, suele chocar bastante con las anteriores. Sobre el lenguaje de programación, que es de lo que hablamos aquí, ¿no? Pues Unreal desde siempre ha usado C++, es en lo que se programa. C++ es uno de los lenguajes de
más complicados, la verdad. Es difícil controlarlo, hay que saber bastante, no es tan fácil como programar en JavaScript, en Java, en Python, entonces tiene su dificultad, pero bueno, de eso ya hablaremos en otro momento. Y luego Unity utilizaba un lenguaje de programación que se llamaba Bo, o B-O-O, que luego fue a convertirse, lo quitaron y fue a convertirse en C# o C almohadilla, que es un lenguaje más sencillo, es parecido a Java, a Python, bueno, no tan fácil como Python, pero más fácil que C++, sin duda. Y también utilizaban otro lenguaje, que era un poco caos, que era Unity Script, que era una especie de, como una variación por encima del Boo antiguo, o el Bo. Unity Script se usó bastante más tarde, hasta la de 2017, y luego ya en la 2017 se deprecó, se detuvo su uso, hasta que los dos lenguajes dieron lugar a C# y ahora se usa C# y ningún otro. Entonces probablemente muchos de los tutoriales que veáis antiguos, de las versiones antiguas, bueno, ya ha pasado bastante tiempo, pero a veces confunde porque suelen estar en un lenguaje similar al JavaScript o pues eso, Unity Script. Así que hay problemas con eso, con el código antiguo, que puedes encontrarte código en otro lenguaje. Así que nada, simplemente ha sido un poco más variable y Unity ha cambiado bastante más y mucho más estable Unreal Engine. Aparte de Unreal Engine, utiliza los blueprints, que es famoso por eso también, y muchos artistas les gusta Unreal mucho porque los blueprints es una forma de programar sin escribir código, sino que es con nodos, vas conectando nodos y la verdad es que puedes hacer bastantes cosas. Hasta hace años los blueprints eran más lentos que programar en C++. He oído que ya no, se comentan muchas cosas y es un tema controvertido, así que prefiero no tocarlo, pero es famoso también. Los blueprints en Unreal son famosos. Hace poco se están añadiendo cosas de programación con nodos en Unity, pero todavía no es una cosa muy estable, no permite hacer de todo. Aunque los blueprints de Unreal tampoco permiten hacer de todo, pero bueno, es una cosa que se usa bastante. Así que nada, simplemente quería que vierais la diferencia. Simplemente que Unreal partió de un objetivo concreto de hacerse un motor para un juego concreto, que luego fue evolucionando, se fue comercializando y ha ido mejorando muchísimo a una velocidad exponencial, de tal manera que el motor ahora, a día de hoy, Epic Games ha contratado un montón de gente muy muy buena de la industria, de lo mejorcito que hay en la industria, por lo cual, por ejemplo, la parte de rendering y la imagen en Unreal es extremadamente buena y es por lo que es tan famoso. Unreal Engine ahora está haciendo cosas incluso como, pues eso, para cine, y es alucinante lo que están haciendo. Y Unity, pues como veis, surgió más tarde, pero con un objetivo un poco más de programa para las masas, no orientado a un tipo de juegos y para hacer un tipo de juego, sino que ya era un producto que se estaba haciendo para directamente venderse y comercializarse y que sirviera para cualquier desarrollador y cualquier tipo de juegos. Con lo cual el diseño original, en mi opinión, ha sido como más correcto. Estaba ya diseñado para que fuera para cualquier tipo de juego. En cambio, Unreal yo creo que ha tenido que ir evolucionando poco a poco, ir añadiendo cosas, y ha arrastrado un poco la interfaz antigua, con lo cual es un poco más dinosaurio. Tiene pinta más de dinosaurio. En cambio, Unity parece como más fácil de usar y más moderno. Pero ahora ya las cosas se han igualado, la verdad. Bueno, pues esa es la diferencia entre los dos. Ahora vamos a hablar de cuál es mejor, cuál es más fácil, cuál es más difícil. ¿Qué opina la gente sobre este tema? Nos vemos en el siguiente vídeo.